Bueno, esta es una máquina vieja de Rover. Sí, acá teníamos un problema de que la computadora daba un pulso de inyección demasiado chico y por lo tanto el auto no arrancaba. Y estas, no sé si ya vimos alguna de estas, si estuvimos hablando de esto, pero tiene un mapa incorporado. Sí, este mapa incorporado, o sea, si bien está dentro de la EQ, tiene tres pines, tres terminales. A ver cómo hago para señalizar. Que son como si fueran un mapa externo, ¿no? Tendríamos tres puntos, que uno sería masa, 5 volt y señal. Perfecto, sí, sí, sí. Entonces, lo que se hace cuando se sospecha que el mapa interno está con problemas y por eso el auto no arranca, pues vos por ahí pones una punta lógica, colocas una punta lógica en los inyectores, le das arranque y ves que hay pulso. Pero es tan chico que el pulso que no hace que no hace abrir al inyector. Y normalmente el problema es el map. Este no es el map original, el map original es otro. El mapa original, sí, también va conectado con una manguerita a esta toma de vacío, que esto va directamente al múltiple de admisión. Sí, como ese map no viene como repuesto, se le coloca uno de reemplazo que se llama MPX 4100. Ese map es perfecto para esto. No sé si estuvimos hablando de esto, yo no me acuerdo. Así que vamos a agarrar un map. Ah, perfecto, listo. Bueno, el problema ahora, si este sería el map de reemplazo, MPX 4100. El problema ahora es que no tiene chispa. Entonces hay comprobaciones para hacer en el sistema de encendido. Lo primero que tenemos que buscar es el esquema eléctrico y ver cómo maneja el encendido cada una de las computadoras que vayamos probando. En este caso, maneja una sola bobina, ¿sí? Hay diferentes diseños, y eso lo hace a través de un driver, de un integrado de encendido. ¿Eso sí lo vimos? Bueno, entonces, el driver de encendido en esta máquina se puede probar puesto, se puede probar en forma dinámica o en forma estática. Si yo lo puedo sacar al componente, en este caso lo hemos sacado, y hacer una prueba afuera o hacerla directamente sobre la placa. Se puede trabajar sin esquema eléctrico también. ¿Sí? Este va soldado aquí, en estos puntos, ¿sí? Y lo primero que te va a hacer es reconocer el orden de las patas, que es cada una de las patas que tiene el integrado. Podemos usar un multímetro, ponerlo en función resistencia, ¿sí? Y empezar a localizar, resistencia no, digamos, vamos a ponerlo en continuidad, y localizar primero de los tres pines que tiene la placa, cuál es el de masa, que podríamos darnos cuenta por los negativos de los capacitores. A ver si este va. O directamente busco en la placa algún componente principal de protección en la entrada, como por ejemplo es este diodo que tenemos aquí, ¿sí? Si nosotros vamos, por ejemplo, sabemos, a ver si tenemos directamente aquí. Yo acá tengo, vamos a acercar un poco la cámara, dos resistencias grandes que seguramente son las que manejan a los grupos de inyectores, ¿sí? Una de estas va a ir al inyector, perdón, a la pata negativa del transistor de potencia del inyector y el otro iría a masa. Por lo tanto, si yo no sé si este diodo es Zener o no es Zener,
cómo está colocado, si en sentido inverso o con continuidad, sentido de conducción. Yo toco cada una de las patas y me suena que tiene continuidad con esta. Vamos a ver si esto es masa. Debería tener continuidad con alguna de las tres patas, ¿sí?, de este transistor. Quiere decir que este de acá, que suena, no sé por qué la cámara no se ve tan bien hoy. Vamos a darle un poco de altitud a ver si mejora. Ahí creo que mejora un cachito. Me suena, tengo continuidad con este. Este es masa. Quiere decir que el integrado que va puesto de esta forma, abajo, ¿no? Este sería, el primero sería de masa. Entonces, si yo voy a hacer una comprobación en banco, yo podría agarrar un cable, ponerlo en mi fuente en el negativo, o sea, masa. ¿Sí? Podemos usar un cocodrilo común. Y después los otros dos terminales que tiene el integrado, o sea, en el circuito impreso, uno va a ser la salida que va hacia el inyector y el otro va a ser directamente digamos, el gatillo, la base del transistor que debería comandar la parte digital. ¿Me siguen, muchachos? Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo pruebo un componente de estos afuera o la misma placa podría probarlo? Es decir, bueno, yo ya tengo localizado este componente vacío, el primero sería masa, ¿sí? Normalmente, o sea, si el del medio, si ya descubrí cuál es la masa y el del medio tiene continuidad con esta parte, es raro que sea la base del transistor, normalmente es el gatillo, ¿sí? Perdón, la salida del transistor. Entonces, si yo pruebo acá, por ejemplo, entre esto, el cuerpo, ¿no? La parte física, y el del medio, ¿sí? Y me da continuidad, eso significa que seguramente esta es la salida del inyector. Y acá me voy a dar cuenta, porque puedo buscar en el esquema eléctrico, bueno, siempre conviene recurrir al esquema eléctrico, cuál es el pin de salida en este caso no del inyector, estamos hablando de la bobina, perdón, y ver cuál tiene continuidad, ¿sí? El del medio con este, y si busco en el esquema eléctrico este pin corresponde a la salida de la bobina de encendido. Hay dos diseños de estas máquinas, ¿sí? Por fuera son todas iguales, todas tienen así 36 pines, pero por ejemplo una viene con distribuidor y una viene sin distribuidor. ¿Sí? Si van a reemplazar una máquina por la otra porque la eh, que es originaria del auto está dañada, tengo que ver que, aparte que el número de ECU sea exactamente el mismo, ¿sí? O parecido, en este caso el número lo tenemos aquí debajo de la etiqueta donde dice Robert, a ver si le damos un poco de foco, MKC 104021, dice ahí, ¿sí? Está medio medio. Y aquí tenemos otra, que es la que mostré al principio, que dice, a ver, lo tiene en otro lado, dice MKC 104 y otro número. A ver la cámara, porque ahí está. Le faltaba un toque a la cámara. ¿Está? Bueno, se fue de vuelta de foco. Entonces las máquinas parecerían ser iguales, cambia una letra, dice uno, bueno, cambia un numerito abajo, de 021 a 051, pero cuando las miro adentro, por ejemplo, donde en la original va el transistor de encendido, al lado está vacío, ¿sí? O sea, no hay componente. Acá puedo ver. Acá yo desoldé el componente y al lado no hay nada. En este caso, cuando voy a esta otra máquina, en el mismo lugar está el componente de encendido y hay otro componente aquí, ¿sí? Y cuando lo doy vuelta y lo miro, está bien, esta máquina está bastante sulfatada, oxidada. La trajeron para hacer un recambio, pero no es compatible y aparte está en este estado.
tenemos un integrado acá y el otro integrado acá. Quiere decir que si hay dos integrados de encendido, el auto viene sin distribuidor y viene con una bobina de dos salidas. Si yo tuviera este caso para hacer la prueba con los componentes puestos, una forma rápida de encontrar cuál es la masa, que nosotros ya en la otra la encontramos, es este pin de acá. Pero si yo quiero probar rápidamente el componente, que todavía no lo hemos hecho, recuerden que esto tiene como una silicona, ¿sí? Y tiene que hacer buen contacto. Yo podría decir, bueno, supongo que es este el de masa. Que el único terminal de los tres de cada uno de los transistores que se comparte con el otro es el de masa. Con este tenía que ser masa, no lo es. El del medio, con el del medio de acá no lo es. Y el tercero con este debería darme continuidad. ¿Sí? Segundo que se me desconectó. Y este me da. ¿Está? El primero no. El segundo no. Y el tercero sí me da continuidad. Quiere decir que estos dos son de masa. Entonces ya de por sí, en la placa, yo ya le puedo dar masa. Vamos a la prueba primero con el componente puesto. Bueno, ¿cuál era la salida? Bueno, acá tengo dos salidas entonces. Para el transistor de este que está acá, ¿sí? El del medio dijimos que podía ser la salida y me da continuidad con este pin. Y este otro, que la salida es el del medio, me da continuidad con este otro. Se escucha el beeper del tester, ¿no? Entonces, yo ahí tengo, por lo menos yo ya tengo registrado que ninguno de los dos tiene la salida cortada. ¿Sí? Probé entre los dos que este y este me da continuidad. ¿Sí? Porque es masa. También me tiene que dar continuidad con los pines de acá de entrada. ¿Sí? Con algún pin debería darme continuidad, ya que la masa tiene que entrar, en este caso en esta computadora, como en la mayoría, por un pin en particular. ¿Está? Acá hay uno, acá hay otro. ¿Sí? Hay dos masas acá. Correcto. Bueno, perfecto. Entonces yo ya tengo identificado cuál es masa para poder hacer la prueba sin que tenga problemas. Vamos a hacer lo siguiente. La salida del inyector yo la puedo probar con la punta lógica, tipo de estas que son tipo lamparita, ya que la salida tendría que darle algo de consumo para hacer la prueba. La lámpara esta, la lámpara de prueba, la voy a colocar entre el positivo de la fuente y ese terminal. Entonces, me voy al positivo de la fuente. ¿Sí? Y con masa debería encenderse. Alejamos de vuelta la camarita. ¿Sí? Yo con masa voy a ver que la lámpara enciende. Vamos a poner en algún lugar. Ahí. ¿Está? Con masa enciende. Y por lo tanto el del medio de acá debería encender cuando yo lo energice al transistor. ¿Sí? Pero este ya está energizado. Y este también. O sea, las salidas a los inyectores es como que estaría dando masa siempre. ¿No es cierto? Pues yo tengo la punta lógica conectada al positivo y estoy esperando la masa. Y en la masa me da continuidad. Ahí se atenuó solo. ¿Sí? Este está disparando y este no está disparando. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, este tiene masa, ¿está? Porque la masa con este se comparte. El de medio es la salida del inyector. Este no tiene continuidad y este sí tiene continuidad. Pero ahora ya no la tiene. ¿Cómo puede ser? Bueno, el tema es que estos transistores MOSFET tienen un funcionamiento
particular, que para poder ser probados, para ver que no esté en corto la salida a masa directamente y que el inyector me quede prendido siempre, puedo usar una segunda punta lógica. En este caso es una lámpara de prueba. Y en este caso es una punta lógica que es la que les expliqué hacerse con 2 LED y 2 resistencias. Yo esto lo voy a conectar a la fuente, otra vez con 12 voltios y masa. Los 2 LED de la punta lógica van a quedar prendidos, tenues. Y sabemos que el comportamiento de la punta lógica, que estamos haciendo la conexión a la fuente, ¿sí? Ahí es donde tengo los 2 LED prendidos tenues. Hoy la cámara no quiere comportarse como debe. A ver si cerramos un poquito acá. Volvemos a bajar la cámara un poco. Ahí estamos. Y ahí por ahí se ve mejor, a ver. Bueno, más o menos se ven ahí los 2 LED. Podría apagarle esta luz y va a mejorar un poco. ¿Está? Entonces, por ejemplo, la prueba sería darle masa donde va masa. Con una punta lógica, o mejor dicho, con una punta de prueba en el de salida al inyector, que en este caso sería este también. ¿Sí? Este pin tenía continuidad con este. Esto es masa. ¿Tá? Entonces, para que no me confunda y de repente por ahí toco masa, me voy al pin de salida, que es lo mejor, y excito la base. Lo que va a hacer la punta lógica, esto creo que yo lo expliqué, no importa ver la condición de los LED, ¿sí? Igual no se ve mucho, si pongo el dedo ahí se ve un poquito mejor, sino excitar la base y ver qué pasa con la salida. Yo cuando le doy un toque a la base de este transistor, prende la punta lógica, la punta de prueba, y me queda prendida. ¿Está? O sea, me queda prendido acá porque tiene continuidad. Y una forma de hacer que se apague, ¿sí? Es darle masa al gatillo. Vuelvo acá. Vuelvo a probar la salida. Otra vez no tiene salida. No está prendida la punta. Y cuando le excito la base, queda prendido. ¿Sí? Vuelvo a darle más acá. Vuelvo a darle acá. Esta es la prueba que se hace. Bueno, nosotros podemos ver, ¿sí? Que queda disparado. Y lo mismo va a pasar en el otro, ¿no? El del medio de acá ahora no está disparando. ¿Sí? El del medio de ahí tenía continuidad con este. Y si disparo acá, ¿sí? Le doy un toquecito a la base del transistor, al gatillo, me queda encendido esto. Y para apagarlo debería darle masa. ¿Está? Ahí lo apagué. Vuelvo a darle. Bueno, ese es el comportamiento de los MOSFET. ¿Sí? Hasta con el tester en la función resistencia se hace prueba. Pasa que si vos probás en función resistencia de un tester, no le estás dando nada de corriente. Por lo menos acá esta lámpara, ¿sí? Le da algo de corriente, le da algo de consumo, le da algo de carga que permite hacer una prueba un poquito más real. Esa es la prueba que se hace sobre la placa y de la misma forma se va a hacer sobre el componente. ¿Está? El tema es que, bueno, podría ser como falla, porque esto cómo sería. El microprocesador, directa o indirectamente, debería trabajar para manejar a la base de estos transistores de potencia. Sí, generalmente es indirecto por medio de un integrado intermediario, que lo vamos a llamar predriver, para conmutar el positivo a la base del transistor, al gatillo. ¿Sí? Ni no debería quedar excitado. ¿Cómo hago para que no quede excitado? Bueno, en la placa cuando está todo funcionando. Bueno, sería de la siguiente forma. Primero, vamos al pizarrón. Número 1. Yo tengo lo siguiente. Esto sería así. Esta es la salida de la EQ, ¿sí? Donde acá tendría conectada la bobina. Vemos que tenemos el transistor.
Vamos a hacerlo así. Y sabemos que lo que va a entrar, lo que tienen que conmutar la computadora, sería de aquí la masa. Y de aquí lo que vendría del predriver, que tendría que ser un positivo. Está el tipo de transistor, si fuera un transistor de unijuntura, sería que acá tendríamos negativo, acá tendríamos la salida de negativo y se conmutaría por positivo. O sea, sería un NPN. Ahora, lo que debería conmutar, supongamos que fuera directamente el, al microprocesador que lo maneje. Normalmente en el camino debería haber una resistencia, por si hay algún cortocircuito o algo que no me dañe al microprocesador. La resistencia lo que hace es limitar la corriente en un circuito. Yo lo que necesito para energizar al transistor, a la base del transistor, sería un valor bajo de corriente, ¿sí? O sea, esta sería una resistencia limitadora. Pero generalmente los micros no pueden dar pulso de positivo. Generalmente dan pulsos de masa. Una de las formas de que dé pulso positivo sería, yo podría poner acá, a través de una resistencia con un valor equilibrado. Esto también es válido para los inyectores, ¿eh? De la fuente de 5 voltios. ¿Cómo se llama esta parte del circuito? Estuvimos hablando donde hay algo que levanta el voltaje de un circuito. Bueno, en realidad el regulador es el que va a dar los 5 voltios, pero el circuito que se aplica a 5 volts a través de una resistencia a un circuito para elevar su tensión, a eso se lo llama pull up. A ver, pull up, así como suena en inglés, ¿no? Pull significa empujar y up significa para arriba. Pull down sería empujar para abajo. O sea, estoy elevando la tensión en un circuito para que cuando aparezca, por ejemplo, el pulso de masa que da el microprocesador, en este ejemplo en particular, esos 5 volts desaparezcan. O sea, esta resistencia tiene que ser bastante alta para que en este circuito con una pequeña corriente dada de masa por parte del microprocesador me haga desaparecer los 5 volts de pull-up. O sea, mientras yo acá tenga 5 voltios en esta pata, acá va a haber conducción. Cuando el micro del pulso de masa, acá va a haber masa, acá voy a tener masa y por lo tanto acá la salida también, o sea, se va a cortar. O sea, si yo acá tengo masa y acá tengo masa, no hay salida de, en este caso, en este integrado, en este transistor de potencia, no habría salida. Pero si yo acá tengo 5 voltios, entonces acá está la conducción. Quiere decir que trabaja al revés. O sea, el microprocesador estaría dando el pulso de masa cuando quiere que el transistor no sea energizado. Porque cuando le saque el pulso, me aparece la tensión aquí, ¿sí? Y al aparecer la tensión ahí, eh, de los 5 voltios, ahí se energiza el inyector. Cuando está el pulso de masa, o sea, mientras no esté el pulso, perdón, cuando esté el pulso de masa va a hacer que corte la salida del inyector. ¿Sí? O sea, solamente estaría trabajando al revés. En vez de dar el pulso cuando necesita energizarlo, le va a dar el pulso cuando necesita no energizarlo o desenergizarlo. Este es el circuito que tenemos acá. Eh, entonces, quiere decir que si yo estoy probando en la computadora y me encuentro que cuando yo toco, pongo acá la punta lógica, vamos a hacer los puntos de conexión para esta prueba en particular. Vamos a poner. Yo acá pongo la punta de prueba. Si me interesa saber si hay salida hacia, en este caso, la bobina o inyector. En este caso es la bobina. La masa, yo ya lo puse a masa en la fuente. Ahí está, o sea, agarré esto que sería masa y lo pongo en masa a la fuente.
y agarro una punta lógica. No, por eso, los 5 voltios, ahí Manuel me está preguntando quién manda a activar los 5 voltios. El micro también no. El micro, los 5 voltios están siempre de que pusiste contacto. O sea, si yo voy a seguir lo que hay ahí abajo, si sigo el circuito, me voy a encontrar primero con el regulador de voltaje. El regulador de voltaje, ¿sí? Este regulador de voltaje, correcto. O sea, la función pull-up en este caso, ¿sí? O sea, el de mandar 5 voltios con muy bajo valor de corriente, que cualquier pulsito de masa lo planche, a la base del transistor, ¿sí? Esto está directo. O sea, nosotros sabemos que tenemos que los 5 voltios van a ir al alimentar al microprocesador y a otros circuitos. También van a salir hacia la salida de los sensores. La masa también va a ir al microprocesador y también tiene que ir al regulador. ¿Sí? O sea, entran los 12 voltios, pasan por el circuito de protección y los 12 voltios que entran, que serían estos, que estarían entrando los 12 voltios, esto sería una entrada. Por supuesto, también va a necesitar masa, el regulador de voltaje, sería la entrada de masa, y van a salir 5. 5 para el micro, 5 para otros componentes, 5 para el pull-up. Entonces yo tengo 5 acá. Si tengo 5 voltios acá, hay conducción entre lo que sería los dos terminales del transistor. ¿Sí? Tengo la salida de masa. Cuando el micro dé el pulso de masa, esos 5 voltios que estaban aquí, que vienen de acá a través de dos resistencias, desaparece. Entonces aparece masa. Con masa, yo en la computadora, ¿sí? Cuando yo agarraba el cablecito este que tiene masa y le daba masa al transistor, a la pata del gatillo, ¿sí? Desaparecía la conducción. O sea, yo venía acá, ¿sí? Primer terminal. El del medio es el que quiero monitorear, ¿sí? Que en este caso está excitado. Yo quiero desexcitarlo, le tendría que dar masa a este, ¿sí? Al gatillo. Entonces ahora está desexcitado. Cuando vengo con esto, ¿sí? Con la punta lógica, en realidad lo uso, la punta lógica esta la estoy usando para aprovechar el voltaje de poca corriente que tengo en la punta. Es para excitar al transistor. ¿Tá? Y cuando lo toco, ahí prende la luz. Y queda prendida. ¿Tá? Ya directamente a la salida, encuentro que queda prendida. Entonces, para que pueda apagarla, a ver si me queda la camarita en el lugar correspondiente. Voy a ponerla un poquito más lejos. Para que deje de desexcitarlo, la forma correcta sería darle masa. ¿Tá? O sea, ahí está excitado. ¿Sí? Lo dejo excitado ahí. Le doy masa al gatillo, a la base, y otra vez no tengo conducción. ¿Está? Va a tener conducción cuando gatille la base. Y me queda gatillado. Esa es una característica de este componente. No todos se comportan de la misma forma. Hay algunos que son como ruptores, o sea, mientras esté excitada la base del transistor, mientras esté excitada la base del transistor, o el gatillo, o el gate, o como quieran llamarlo, tiene varios nombres de acuerdo al tipo de transistor. En este caso, el nombre correcto del que viene para ser comandado por parte del microprocesador directa o indirectamente, se llama gate, ¿sí? La compuerta o gate es la que tiene que recibir los 5 voltios para poder dar la salida, ¿sí? De masa, en este caso, a la bobina de encendido. También podría
ser de otra forma, pero normalmente no vamos a complicar hoy, lo vamos a ver más adelante, qué es esa forma. En realidad yo lo que estoy haciendo acá es probar si los transistores tienen la posibilidad de dar salida. Y por lo que estoy viendo, como quedan excitados, ¿sí? Como quedan excitados, seguramente el circuito de comando es de esta forma que lo que acabamos de explicar ahí. Entonces, si en este caso no tiene encendido, si la otra máquina no tiene encendido, puedo probar el integradito solo, ¿sí? Y si pruebo el integrado solo, va a ser de la misma forma, ¿no? O sea, yo el componente lo tengo puesto así en la placa, por lo tanto este sería el de masa. El del medio sería la salida, que sería esta, ¿sí? O sea, es tocar la pata del medio, tocar esto, si miré antes con el test y tenía continuidad, lo dejamos así con continuidad. Ahí estamos. Fíjate que hasta toco con el dedo, sin estar conectado a nada, y me queda excitado. O sea, depende del voltaje que yo le dé. Fíjate que de la cantidad de corriente que yo le dé. Si toco con el dedo nada más, ¿sí? No estoy conectado a nada yo. En este caso estoy dando una corriente parásita que tiene que ver con a cuán lejos estén de mí los cables de la instalación eléctrica de acá del laboratorio. Está, yo hago de antena. Si yo toco con un dedo la masa, a ver si lo podemos ver ahí, toco la masa y toco este, ¿sí? No pasa nada, pero si yo dejo la mano libre, no estoy tocando masa, y toco este terminal, se excita, ¿está? Y fíjate que la excitación tiene que ver, está bien, acá estamos haciéndolo sin ningún control, pero es como que queda temporizada un tiempo, y después se atenúa. Bueno, ese es el comportamiento de estos transistores. Hay diferentes tipos. En este caso no encontré un datasheet de esto. Acá pasaría lo mismo. Salida, vamos a darle masa. Salida, si lo llegamos a ver ahí. Y gatillo. ¿Ven? En la placa no lo hace. Y solo sí lo hace. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué puede ser que sea así? O sea, en el transistor lo ponemos como va. Está para ver. Sí, no estamos haciendo al revés, me parece. Sí, estábamos haciendo al revés. Estaba bien. Es correcto. Ahí vamos. Pensé que estábamos haciendo al revés, pero no estaba bien. Y aquí no lo podemos hacer. Ponemos masa donde va la masa, la salida donde va la salida, y si le damos con la punta lógica, esperen que se me haga desconectado la masa. Debería estar disparando. Se me desconectó la punta lógica. Por eso no me gatillaba. Digo, ¿qué pasó? Hasta recién andaba. Ya me estaba preocupando. A ver si ahora funciona. No. Se me cortó el cable de la punta lógica. Segundo, ¿verdad? Reparación en vivo de la punta lógica. Un segundito. Se cortó acá, miren, aunque no lo puedan creer. Así vamos a hacer la reparación pertinente. A ver si ahí queda. Ahora sí. Si por un momento había dejado de funcionar, digo, ¿qué pasó? Digamos que esta era la salida. Y si toco con la mano no pasa nada. Y sin embargo, cuando lo hago lo mismo en el componente va así puesto. El primero de acá sería el de masa. Este sería la salida.
Y acá yo gatillaba y pegaba, ¿no? Al principio. Ahora sí ni pega, pobre. Se me volvió a salir lo de la punta lógica. Bueno. ¿Pero se entendió el concepto? A ver, vamos a las preguntas. Por la necesidad de que en el circuito cuando yo hice la pregunta, correcto. O sea, en el circuito no se va a manifestar el componente comportándose de la misma forma que en el caso de hacerlo sobre la placa, porque acá ya tenemos componentes. Ahí hay una resistencia muy chiquita, ¿sí? Que es una de las que yo ahí había dibujado. Déjenme ver a ver que no me pierda acá. Que sería esta. ¿Sí? Fíjense que acá hay una resistencia. Esperen que lo encuentre. Ahí está. Y acá hay otra resistencia. ¿Está? Las tres patas del transistor. Hoy la cámara no quiere responder. Se pone en foco y se sale. Y acá pasa lo mismo. Esta es la que estaría en serie. O sea, esta que estoy mostrando acá es la que estaríamos viendo aquí. ¿Está? Y después tendría que seguir el circuito para ver si en algún otro lado, aparte de esta resistencia, vamos a usar esta va acá, va este trujol de aquí. Se llega a ver en la cámara chiquita, ¿no? Y de ahí va a ir al otro lado y de ahí tendré que seguirla. Como ya está tan sulfatada esta máquina, va a ser medio difícil. Y si vamos a la original, tenemos que el transistor estaba acá, ¿sí? Ahí está la resistencia también. Y en este caso no es igual. El trujol estaría mucho más abajo, estaría acá recién. Y después sigue la corriente por allá y acá me encuentro con otra resistencia más. Por lo tanto, ¿sí? Y el micro, fíjate dónde está. Y yo tendría que buscar, por ejemplo, para saber si el micro es la que controla directamente después de esa resistencia. ¿Está? De esa resistencia estamos hablando acá. O sea, sería este punto. ¿Está? En este punto tiene que ir a una pata del micro, o por ahí alguno de estos integraditos que están acá son los que manejan el encendido. Como esta no dispara bobina, esta compu no dispara bobina, pero el transistor se comporta normalmente, tanto afuera como adentro de la EQ, es muy probable que el problema esté en el camino a el predriver, que sería uno de estos integrados, y si no tiene predriver, directamente el microprocesador. ¿Está? Eso es la prueba real. Y con respecto al map, que es lo que vimos la vez pasada, bueno, usamos ese MPX 4100, que es el map de reemplazo. Porque acá lo que se hizo decía, bueno, el auto no arrancaba porque no tenía pulso de inyección. En realidad tenía, pero muy pequeño. Cuando se hizo la reparación del map, vino de reclamo diciendo que no tiene encendido. Que ahora no tiene encendido y antes sí. No hay ninguna relación entre el map y la parte de encendido directa. O sea, lo que hace la computadora en realidad, ¿cuál se quemó por estática? No, esto no pasa nada. Esto no sé, son transistores que trabajan con los 400 voltios de encendido, no pasa nada. O sea, ni la inducción ni nada. En realidad, porque se me cortó la punta lógica de vuelta. ¿Sí? Son cosas que pasan en vivo. Y me dejó de andar. Pero tiene que seguir andando el transistor. Espere. No sean así. ¿Está? Ahí la punta lógica está funcionando. Volvemos a ver cómo va el transistor. Siempre comprobar para no conectarlo al revés. Esto va así. Este sería el de masa. Si lo quemamos, lo quemamos. Sí, puede ser, ¿eh? Ahora que me lo está diciendo. No, ahí está. ¿Está? No se quemó. Fíjense que si lo dejo, depende de cuánto tiempo que hiciste la base. Sí. Igualmente, así todo, estas no son comprobaciones definitivas, no son comprobaciones que te van a decir, sí, está perfecto. ¿Sí? Porque en realidad la comprobación definitiva es en el auto, con la bobina real, con un osciloscopio conectado y viendo si se deforma el pulso de encendido.
Que algo estuvimos viendo de las deformaciones del pulso de encendido, ¿no? Vimos algo de osciloscopio sobre encendido. Disculpen que estoy medio perdido, pero estuvimos internados un par de días. Que depende de la deformación del pulso de encendido, en este caso el primario, yo puedo adjudicar un problema a lo que es el transistor de potencia. ¿Sí? Si acá lo ideal sería darle más alimentación a la EQ, darle señal de RPM, en este caso bien con inmovilizador, ya lo había explicado, creo, ¿sí? Que en este caso la computadora tiene en este sector una memoria, una 93C46, que se le pone un dump y ya queda desbloqueado, desinmovilizado. Esta ya está desinmovilizada, ¿sí? Entonces le doy masa, alimentación, señal de RPM, y lo ideal sería conectar una bobina real, una bobina real y ver qué es lo que sucede. Es raro que el micro se quede sin dar digamos, el comando en la base del transistor, en el gate. Es muy raro. O sea, debe haber algo acá en el circuito, ¿sí? Se podría conectar en el banco y hacer la prueba, pero lo ideal sería probar con osciloscopio. En osciloscopio, le hacemos un repaso rápido. O sea, el pulso que te tiene que dar, dijimos que va a ser un retorno de 12 volt mientras no esté el pulso de masa, ¿sí? 12 volt a través del bobinado primario de encendido. Una vez la bobina de encendido, los 12 volt que le llegan, si del otro terminal no está siendo comandado, yo tengo un retorno de positivo. Cuando aparezca el pulso de masa, ¿sí? Lo va a mantener un lapso de tiempo de 2 a 4 milisegundos, que es el tiempo de saturación de bobina, que tampoco es masa perfecta. Acuérdense que esto tiene digamos, es un semiconductor, el transistor, así que masa va a estar por acá abajo. Y de acá a acá están los 600, 700 milivolts, que son los del momento donde dispara. Este pico de tensión que dibujé acá va a llegar hasta 300, 400 voltios, ¿sí? Va a bajar hasta 50 voltios aproximadamente, se va a mantener, esto se llama línea de chispa, si estuviera conectado al secundario, va a caer y va a ser, debería ser, 3 oscilaciones aproximadamente. ¿Sí? Esto es un primario de encendido convencional, como creo que ya lo habíamos visto. Cuando yo tengo un problema de transistor de potencia con todo conectado, lo que va a cambiar es que cuando se le dé el pulso de masa, no lo podía mantener. Entonces yo tenía algo así, por ejemplo, y como no se cargó con suficiente corriente digamos, el primario de bobina, el pico de tensión que se genera es muy pequeño. Por supuesto, no hay inducción al secundario, no hay salto de chispa. Entonces, con respecto a la salida del transistor, yo lo que voy a hacer es hacer esta comprobación con osciloscopio. Si yo veo que está el pulso de onda cuadrada perfecto, entonces me está diciendo que hay pulso de encendido, que no hay problema en el encendido. El tema es que muchas veces lo que puede pasar es que yo coloco la masa, alimentación a la EQ, conecto una bobina real, la bobina la pongo a masa, y en la salida de la bobina, en este caso sería una bobina convencional de una sola salida, como las bobinas viejas, y en el cable de kirial distribuidor le pongo una bujía, se me acaba de caer la cámara, la segunda cámara, una bujía. El transistor no se rompió, pero me parece la cámara sí, con el golpe que se dio. Pongo una bujía directa y esa bujía la pongo a masa, yo con eso ya estoy haciendo la comprobación. El tema es que por ahí la falla es esporádica. Cuando le hago la prueba en el banco, en 2 minutos, 3 minutos, que me cuesta armar todo, me encuentro que dispara. Entonces digo, esto dispara. No, déjenlo disparando un rato largo y vean si en algún momento se corta. ¿Sí? Porque a veces en el momento de hacer la prueba está todo bien, pero después en el auto por ahí funciona bien un ratito y vuelve a fallar, o directamente ni funciona cuando vuelvo a colocar la máquina. Entonces, sobre el auto sería lo ideal hacer esta prueba, verificar qué pasa, si el pulso de salida
Supongamos que el pulso de salida estaba como está en el primer dibujo, y después en un momento se corta y me queda solamente el retorno de 12 voltios, yo ahí tengo que ir a las otras dos patas del transistor. ¿Sí? Yo sigo dibujando el transistor como si fuera un transistor de unijuntura, como si fuera un transistor bipolar. ¿Sí? O sea, los tres pines, los tres terminales, serían, vamos a hacerlo así, sería esto, y los puntos de prueba pueden ser los tres. ¿Está? O sea, si está, el de arriba de todo es la salida al inyector. Esta es la masa. Y la otra, por supuesto, es el gatillo, el gate, la compuerta. Acá sería el inyector. El inyector o la bobina, ¿sí? Porque se aplica a lo mismo, el mismo concepto. Nada más que, por supuesto, va a cambiar la señal de inyector. No tiene esta parte de mantenimiento en cerca de 50 voltios, ¿sí? Lo que es el momento de saturación de bobina. Después del momento de saturación de bobina, que es esto, vos tenés el momento de inducción de secundario a primario. Como el inyector no tiene un segundo bobinado, esta parte no se da, ¿sí? Esta segunda parte no se da solamente la primera. O sea, voy a tener, en el caso del inyector, el pulso de masa con una duración que va a depender de los valores de los sensores. El pico de tensión, sí, que no va a llegar nunca a 400 voltios, llega a entre 30 y 120 voltios puede tener y cae directamente aquí. Pero hablando de la bobina, ¿sí? Si hablamos de la bobina, lo que tenemos es que yo hice la prueba aquí, en el primer punto. ¿Sí? Y en este punto me encontré con esto. Bueno, eso puede ser un defecto del transistor. Podría llegar a ser un defecto de la base, ¿sí? De lo que le está llegando a la base. El pico, ¿vos qué decís? Este pico de acá, Manuel, si se repite ese pico de ahí. No, no, siempre está. ¿Está? O sea, ¿cómo trabaja el primario de encendido? El primario de encendido, vos lo que tenés es que directamente tenés que provocar que de una bobina, de un bobinado que le des un pulso de corriente, se induzca en un secundario. O sea, para que se pueda inducir de un bobinado al otro, si yo le doy un pulso al primero, el primero tiene que llenarse de electrones y cuando le saque el pulso de masa, colapsar, ¿sí? Generar un pico de tensión que se induzca en el otro bobinado. Quiere decir que ese pico de tensión tiene que estar siempre, este tiene que estar siempre. Porque si no subiera la tensión a 300, 400 voltios, la chispa sería muy débil y no existiría. Que si nos remontamos un poco a los sistemas de encendido viejos con platino, es lo que pasaba cuando el capacitor dejaba de funcionar. Digamos, los platinos eran un interruptor, ¿sí? Y en el camino entre el platino y la bobina, o sea, eso que darle pulsos de masa, que ahora el interruptor sería el transistor de potencia, yo ponía un capacitor. ¿Para qué? Para que cuando cierre el platino, yo esté cargando con electrones a la bobina, ¿sí? Pero cuando yo corte el platino, va a haber 12 voltios que retornan de la bobina, cargan el capacitor y pegan un disparo hasta estos 400 voltios. Esos 400 voltios son necesarios porque si yo solamente hago la conmutación del platino a 12 voltios, estaría teniendo un transformador de 12 voltios a un valor de corriente alto por la relación de espiras, ¿sí? Y el grosor del alambre de cobre esmaltado de cada uno de los dos bobinados. Pero de 12 volts llevarlo hasta donde pueda saltar la chispa, 9.000 voltios, 12.000, 15.000, 20.000 voltios, eh, no me da la relación. Entonces yo tengo que hacer que el primario, el bobinado primario, tenga una corriente, un pico de tensión mayor. Si el pico de tensión en el primario de bobina logro que tenga 300 voltios, entonces en vez de ser un trafo de 12 a 10.000 voltios, va a ser un trafo de 300 a 10.000 voltios. Entonces puedo llegar a 10.000, 15.000, 20.000, que acuérdense que el valor de kilovoltios de secundario tiene que ver con la resistencia de ese circuito.
y la resistencia de ese circuito va a variar de acuerdo al desgaste de la luz de bujía, del estado de los cables con respecto a su continuidad, los cables de alta tensión de bobina o de bujía si tuviera, que tiene que ver con eso. Entonces, todo se va a ver reflejado, ¿sí? El condensador o capacitor, claro. Todo se va a ver reflejado, todo se va a ver reflejado en la imagen que yo obtengo de osciloscopio. O sea, no hay mejor forma de trabajar con esto que poder monitorearlo con un osciloscopio. Entonces, yo monitoreo la salida. La salida me da esto, perfecto. La salida me da esto, bueno, también podría ser un defecto de la masa. Si yo pongo la punta de osciloscopio ahora en este lugar, ¿sí? Porque yo me encontré que tengo esta salida, este defecto, aquí hacia donde va, en este caso, la bobina, esto, la masa va a tener que ser siempre masa. O sea, si esta fuera la tensión de batería por desaparición del pulso, en la masa yo tendría que tener masa, los 0 voltios. ¿Sí? Si me encuentro que cada vez que va a disparar el pulso de masa, la salida, en realidad en la masa se me va la corriente, o el voltaje, mejor dicho, hacia arriba, si yo me encuentro con algo similar a esto que acabo de dibujar en rojo abajo, en la masa, ¿sí? En este punto, entonces esto, ¿sí? Esto que tengo acá no sería lo correcto. O sea, cuando yo cierro el circuito, fíjate que un primario de bobina tiene 0,5 ohmios. Si yo le doy masa y la masa es mala, los 12 voltios por el retorno del bobinado primario, que tiene 0,5 voltios, son muy fuertes y empiezan a aparecer en la masa. Es como cuando hicimos el dibujo siguiente, segundito, que era, yo tengo el bobinado primario, ¿sí? Olvidémonos del secundario ahora, disculpen el dibujo rápido que estoy haciendo, pero bueno, es lo que hay en este momento, ¿sí? Estamos haciendo lo posible. Y acá yo tenía el positivo, y acá vendrían los pulsos de masa, pulsos, ¿no? Son pulsos, vamos a hacer así como que diciendo que son pulsos. De masa, y el pulso, y lo que me queda resultante es esta señal, y yo me voy con el osciloscopio a esta pata del integrado, ¿sí? Del transistor de potencia, y me encuentro con esto, entonces eso quiere decir que la masa que viene por acá es más fuerte, y por lo tanto viene por el retorno del cable de la bobina hasta la pata del transistor, pasa por aquí y parte de la corriente positiva aparece acá, que es este pico. Entonces, esto es efecto de masa. Pero tenemos que tener algo en cuenta también, que es lo siguiente. Con respecto a la bobina, en este caso no hay problema, ¿sí? Pero si yo me voy a los transistores de los inyectores, me encuentro que hay resistencias, ¿sí? Que son las que medí al principio, que en realidad no medí nada, simplemente quería saber cuál era la masa de este capacitor. Me dice, no, pero masa es el que tiene la linita, perfecto, pero la corriente tiene que pasar por acá o tiene que estar aislado. Trabaja como un MOSFET de protección o trabaja como inversor para protección de inversión de polaridad de batería. Entonces, yo no siempre en una placa, cuando vea un diodo, voy a decir que el de masa, el cátodo, está conectado directamente a masa, porque puede estar invertido por un tema de ser un Zener, de que si llega a un cierto valor se vuelva conductor y no me deje pasar esa corriente, ¿sí? Ese voltaje elevado al resto del circuito. Por lo tanto, yo lo único que hice es decir, bueno, el inyector, uno de los dos va a masa, ¿sí? Del transistor. ¿Sí? Uno es la base, uno es la salida del inyector y otro es la entrada de masa. La entrada de masa pasa por una resistencia. ¿A qué voy con esto? Que de un lado, si fuera este, yo ahora no me acuerdo, creo que de este lado era masa, ¿sí? Y de este lado va la pata del transistor, sería tener el siguiente circuito, ¿tá? Sería como tener que acá, a la salida, supongamos que ahora esto es el inyector, a la salida de acá, yo tengo la resistencia, perdón, estoy haciendo una cosa más, acá a la entrada de masa,
Acá yo tendría la resistencia. Entonces, si yo mido en este punto, la masa va a ser perfecta. Pero si yo mido en este punto, esta resistencia provoca una caída de tensión que esta generación de señal, ¿sí? O sea, esta aparición de un pulso positivo, en realidad sería normal, porque lo que me está haciendo aparecer este pulso es resistencia simplemente porque seguramente los inyectores de este sistema son de baja impedancia, o sea, tienen por ahí 3 ohmios o menos, y para el transistor de potencia manejarlo directamente sería mucha corriente. ¿Sí? Si tuviera 3 ohmios son 4 amperes de consumo. Pero si yo le pongo al inyector, al circuito del inyector, el inyector estaría acá, ¿no? O sea, esta resistencia que iba a jugar acá antes, en realidad sería la resistencia del bobinado del inyector. Si yo le agrego al circuito una resistencia en serie, le estoy limitando la corriente. El inyector va a abrir igual porque termina cargándose de corriente, ¿sí? Y es suficiente como para generar el campo magnético de atraer a la aguja, pero con menor corriente porque le puse una resistencia limitadora de corriente. Entonces, cuando hay una resistencia limitadora de corriente, es muy común, es muy normal encontrar que en este punto de medición yo tengo una aparición de un retorno de positivo, pequeño. ¿Sí? Si yo acá directamente me encuentro que tengo el pulso casi igual a lo que tengo en el de salida, eso me estaría indicando, ¿sí?, que acá sí hay un defecto. ¿Está? Bueno, acá yo expliqué dos defectos. O sea, el defecto del transistor, que el problema estaría en la fuga, ¿sí? La fuga misma. Se puede ir borrando cosas que fui dibujando. Perfecto. ¿Sí? Me encuentro con esto y descarto que haya un problema de mala masa a el driver. Podría ser el pulso que le está llegando que sea defectuoso. O sea, ¿cómo sería el pulso que le llega al gatillo, al gate o a la base de este transistor? Bueno, sería de la siguiente forma. Si el punto de medición ahora es este, lo que me tendría que encontrar es que a la entrada del transistor habría un pulsito con el tiempo de duración de lo que quiere la EQ, lo que quiere el microprocesador, de acuerdo al programa que tenga insertado, ¿sí? Que puede ir, qué sé yo, de 2,5 milisegundos hasta 30 milisegundos en el momento de arranque en frío, que es el mismo tiempo que tendría que tener a la salida. En este caso, en la bobina, ¿sí? Si fuera, estamos hablando ahora de la bobina de encendido, el tiempo de saturación de bobina por ahí llega a 6 milisegundos normalmente en el momento de arranque, porque tiene que compensar la caída de tensión que provoca el motor de arranque, ¿sí? Con respecto a eh, la caída de tensión con respecto a lo que me va a quedar de energía por esa caída de tensión en el primario de bobina. ¿Está? Entonces esto es lo que tendría que tener. Ahora, si yo en vez de tener ese pulso, me encontraría con otro tipo de pulso, me encontraría con esto, yo tengo que investigar, ¿sí? Si el pulso fuera así, le da el pulso positivo, pero ahora lo que no se puede mantener es ese pulso positivo, se pierde, ¿sí? Ese pulso positivo. Entonces, bueno, ahí puede ser el transistor y puede ser el circuito también. Es ahí donde vos tenés que sacar el transistor, por lo menos el gatillo, generarle una señal con algún generador de señal a la base, un excitador, y ver si se comporta bien. Porque esta falta de corriente en la base, que son valores muy pequeños, a veces hablamos de microamper, ¿sí? Esta deformación, esta no posibilidad de mantener el pulso positivo, lo mismo que pasaba acá cuando no podía mantener el pulso de masa, pero en forma inversa, fíjate que es lo inverso, con diferentes valores de corriente, por supuesto. Acá tengo la corriente del inyector y acá tengo la corriente de base de transistor, que es muy, muy pequeña. Esto va a provocar que, por supuesto, no dispare la salida, me encuentre con algo parecido a esto, o directamente la ausencia de señal. Y por lo tanto, y yo digo, bueno, entonces la señal a la base que está llegando defectuosa, esto es producido por quien lo maneja, el predriver o el microprocesador directamente.
Pero es raro que pase esto. Cuando hay sulfato en la máquina que se mojó, se humedeció, como pasa con la otra que me mandaron, eh, en ese caso no eh, puede ser que pase algo en el circuito. Así que una de las resistencias que habíamos dibujado, a ver si podemos llegar a donde estábamos antes, ¿sí? Alguna de las resistencias tenga sulfato, oxidación, y me esté cambiando todo de lugar. ¿Sí? En este caso sería al revés. Cuando le quiere dar masa, la masa no la puede mantener. Entonces, en el supongamos que tengo mucho sulfato en esta resistencia y en esta también. En ese caso, si en esta resistencia hay mucho sulfato, si en esta resistencia hay mucho sulfato, que aumentó el valor de resistencia, está sulfatada y corroída, ¿sí? Eso va a provocar que la corriente que le llegue a la base sea menor. Si la corriente a la base del transistor es menor, va a significar que por ahí lo que necesita de corriente para que se produzca la conducción entre colector y emisor, ¿sí? Emisor y colector, mejor dicho, no sea suficiente. Entonces puede pasar que si hay una limitación de corriente por sulfato y corrosión, lo que me encuentre en ese punto, en este punto, en esta pata de transistor. O sea, estamos hablando siempre de probar todo puesto y yo estaría yendo directamente al circuito. Si dijimos que el primero era masa, el del medio es la salida del inyector y el tercero es la base. Bueno, en esa base es donde estaría poniendo el osciloscopio, con el transistor colocado, ¿no? En este caso lo hemos retirado. ¿Vamos bien? Perfecto. Es importante el uso del osciloscopio. El osciloscopio por ahí, ¿ustedes ya usan osciloscopio? ¿Tienen osciloscopio en el taller? Manuel, Martín, Mauricio. Bueno, hay que empezar a usarlo más. Sí, acá en la clase que viene ya vamos a trabajar con osciloscopio. ¿Sí? Bien, perfecto. Porque, bueno, pero fíjate que Manuel, vos trabajás en concesionario de Citroën o con servicio oficial Citroën, que el osciloscopio que es parte del escáner del aparato de diagnóstico. Claro, y generalmente es pilotado porque te hace pruebas automáticas donde dice primario encendido, secundario encendido, pero generalmente ese osciloscopio no te deja trabajar sobre componentes electrónicos dentro de una unidad de control, porque eso en concesionario no estaría permitido. Realmente cuando se detecta que una computadora está fuera de condiciones, realmente el concesionario lo que hace es cambiarla, no la repara. Pero si yo quiero diagnosticar y reparar la computadora, bueno, por ahí se puede usar el osciloscopio. Yo no lo conozco, pero este, realmente hay osciloscopios que tienen una rutina donde te sale en una pantalla lo que vos tenés que medir, pero no te da posibilidad para setearlo. ¿Sí? Setearlo significa poner las escalas de voltaje y tiempo en los lugares donde yo quiera probar la excitación de base de un transistor. Ah, bueno, listo. Entonces se puede, ahí Manuel me está diciendo que se puede medir con las puntas donde se quiera, perfecto. Entonces funciona como un osciloscopio estándar. Porque me acuerdo de que había algunos escáneres, creo que no sé si fue el de Hyundai que yo tenía, donde tenía una rutina y no me dejaba salir de esa rutina. Entonces tenía que tratar de inventar qué componente en el sistema de inyección daba una señal en cuanto a voltaje y tiempo por las escalas del osciloscopio, similar a lo que yo quería probar dentro de un circuito electrónico. ¿Tá? O sea, hacer se puede hacer igual. Pero bueno, así que bueno, esto es lo fundamental. Nosotros vamos a ver en fallas de computadoras, esperen que volvemos con la cámara a origen, diferentes cosas. Insistimos mucho en las salidas de los drivers, en las salidas hacia los actuadores, porque es lo que más normalmente pasa. En el caso puntual de esta computadora, ¿sí? De esta de Rover, eh, tendría que volver a montar directamente el transistor, darle más alimentación, conectar una bobina y hacer la prueba correspondiente, ¿sí? Porque por ahí, estamos tratando de enderezar la cámara, porque por ahí
eh, no es problema de la compu. ¿Tá? La primera vez me dijeron que no andaba el encendido, yo la probé en el banco y el encendido empezó a funcionar. O sea, funcionaba acá. Se la vuelvo a mandar y me dice que sigue sin funcionar. En vez de volverla a probar en banco, lo que hice fue sacar el driver y probarlo afuera, porque en realidad la intención era lo que yo les dije. Por ahí, lo que está pasando es que acá no se manifiesta la falla porque es esporádica y en el auto sí se manifiesta. Entonces iba a cambiar directamente el driver. Por eso me mandaron la otra máquina porque no conseguía un driver de reemplazo para esta. ¿Sí? Pero fíjense que este driver en particular, de acuerdo a la cantidad de corriente que se le da a la base o al gatillo o al gate de este transistor, es el comportamiento que va a recibir. ¿Sí? Que es lo que habíamos visto. Así que yo lo volvería a soldar. La idea sería probarlo sobre vehículo, con el osciloscopio conectado y viendo las señales que tenemos ahí en pantalla. Bueno, si vamos a computadoras más normales, bueno, yo no sé si también pasó tanto tiempo que yo ya me olvidé, estuve internado un par de días largos, pero bueno, vamos a tratar de hablar. Yo acá, en este lío, ¿sí? Estoy trabajando sobre una computadora, no sé si ya hablamos, esta es una EDC15C2, ¿sí? Es una computadora que vino en Peugeot y en Citroën, ¿sí? La cual, en realidad, el problema es que la computadora del auto no aceleraba. Esto es como el RAI. Como el RAI, si no acelera, es poco probable que sea la computadora. Lo que se hace es hacer un buen diagnóstico. Es un buen diagnóstico sobre vehículo, leer los códigos de falla, interpretarlos y hacer la rutina de solución del código de falla. ¿Sí? Pero esta es la máquina. El tema es que como no andaba, la quisieron clonar. Para clonar estas computadoras, EDC15C2, en este caso es de 3 conectores. Tienen que vamos a hacer una cosa si lo ven mejor. ¿Sí? Para clonarla bien hay que cambiar una memoria serial, que es esta que está acá. Esta memoria es una 5P08, 5P08C3, 95P08. Puede ser reemplazada por una 95080, esos son los nombres de las memorias. Si yo le cambio esta memoria, el auto ya te arranca, ¿sí? Si te la paso a otra máquina. Pero como hay diferentes programaciones, esto vino en Citroën Sahara, C4, la primera generación, Peugeot 307 en 2 generaciones diferentes, el 206, puede ser algún 207, creo que no, el 207 esta no vino. Y esta es la memoria principal. Esta es la que es una flash 29F400 que tiene digamos, los mapas de las curvas de avance al comienzo de inyección y dosificación de gasoil. Este es el circuito que genera la alta tensión en los inyectores, porque los inyectores ya no abren más con 12 voltios, abren con 80. La generación de 80 voltios lo tiene esto. Esto es lo que conmuta, ¿sí? Estos 4 que están acá son los que conmutan a los inyectores. Pero el problema es que no aceleraba. Entonces él dijo, lo más fácil, agarrar una computadora, le saco las memorias y listo. Y tenía 2 computadoras más. El tema es que alguien, cuando tenía todas las memorias desoldadas, se las mezcló. Y ahí empezaron los problemas. ¿Qué tipo de problemas empezó? Bueno, que si tenés las memorias mezcladas, el auto no te va a arrancar. Tiene que ser la del auto en una computadora. Ahora, ¿cómo encuentro yo en las memorias mezcladas? O sea, tenía 3 de estas y 3 de las chiquitas que están del otro lado, que tienen un formato como este, ¿sí? Que acabamos de ver recién, un encapsulado así de SOIC 8, y esto se llama PSOC 44. Estas dos se mezclaron. Entonces, si yo hago combinaciones diferentes, prácticamente no me va a arrancar. Si coincide la serial chiquita, la que estaba de este lado, ¿sí? Esta de acá, si coincide esa, entonces, perfecto. Pero igualmente puede haber cosas que no funcionen porque tienen diferente codificación estas máquinas, ¿sí? El famoso telecodificado. Entonces vino con eso, con las memorias mezcladas. Bueno,
Entonces, si se mezclaron las memorias y después, bueno, aparte quiso seguir trabajando, se le perdieron archivos, o sea, se complicó todo. Digamos que nos quedamos sin información correcta en la computadora de inyección. ¿Cómo procedo? Sí, 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 imagínate. Han pasado muchas cosas. ¿Cómo procedo con esto? Bueno, primero lo que podría hacer es tratar de buscar un archivo para Peugeot 307, segunda generación, con sistema de DC15C2 de 3 conectores HDI 2.0, el archivo que va acá adentro original y el archivo que va acá original, ¿sí? De una computadora 0 kilómetros. Bueno, no tengo ese archivo, no lo tenemos. En realidad me pasaron uno, pero no funcionó. ¿Está? Bueno, si tuviera los archivos, se los cargo. Y una vez que se los cargué a la computadora, el auto tampoco va a arrancarse 0 kilómetros. Porque lo que hay que hacer es que entrar con el escáner a la parte de lo que sería el inmovilizador. Tengo otra máquina de estas, ¿no? A la parte del inmovilizador, perdón, a la parte de la inyección, otra vez se me cae la cámara. No solamente yo estoy débil, sino que la cámara se ve también. Ahí estamos. Sino que hay que hacerle el proceso este con el escáner. ¿Cómo sería con el escáner? Bueno, voy a la parte de inyección, voy a funciones especiales y va a haber algún lugar donde diga emparejar EQ motor BCI, ¿sí? O inicializar módulo de inyección o adaptar módulo de inyección, dependiendo del escáner que yo tenga, yo te voy a hacer una adaptación. En este caso ya están sin la memoria, ¿ves? Sin esa, y esta sí está puesta. Es más, no, sí, esta está modificada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le la tengo que emparejar. Emparejar una computadora 0KM, ¿sí? Es colocar el escáner y hacer la adaptación con el PIN code, ¿sí? O sea, el PIN code del auto. Ahora, no sabe el PIN code del auto que ese PIN code se podía levantar de la memoria esta serial con un programa, con el IMO Killer, que podemos trabajar la semana que viene si quieren. Se puede levantar con el IMO Killer, ¿sí? Un programa que es más que nada para virginizar, desinmovilizar y para levantar PIN code o programar PIN code. Pero como yo esta memoria ya no tengo el dato original, no lo puedo levantar de acá. ¿De dónde podría levantar el PIN code para que con escáner pueda hacer la programación? Desde ese componente. ¿Sí? ¿Qué componente es ese? Correcto, Manuel, la BCI, antes que yo lo diga. Entonces la BCI la tengo que conectar a la computadora. Y para ya que quede todo andando, voy a tener que poner el conmutador de luces con la llave y la antena. O sea, fíjense lo que hay que hacer en el banco, ¿sí? Aquel es este se llama Inmobox. Allá acá arriba tenemos al Full Pro, ¿está? Entonces tenemos un lío bastante interesante. Las programaciones de las memorias, trabajamos con este tipo de programador. Necesitamos los adaptadores. Encima la memoria que me trajo tenía rotas las patitas. ¿Sí? Fíjense que las patitas de esta memoria, la vamos a dejar en un lugar donde no moleste. Fíjense lo que hubo que hacer para leer la original. Hubo que comerla con un tornito, a ver si agarra, porque tiene dos patitas menos, entonces hay que soldarle dos terminales. Igual ya esto ya no lo vamos a hacer. Pero si les llega a pasar a ustedes que se les corta la parte de un integrado, recuerden que con un tornito de mano yo puedo comer la parte superior. A ver si lo dejo fijo, si se ve mejor. Tenemos una cosa de delivery. Bueno, ahí está, ahí se ve perfecto. ¿Ven ahí? Entonces yo comiendo con un tornito, bueno, recién lo veían ahí. A ver si la cámara se porta bien. Esta cámara. Loco me va a volver. Denme un segundo que hacemos una configuración rápida.
A ver, configuración avanzada, sacar control de la cámara, sacar enfoque automático. A ver si ahí mejora. No mejoró mucho, pero algo se ve. ¿Está? En el caso de este había que soldarle dos. Fíjense que si como con un tornito se me ve el circuito impreso del integrado interno. Entonces ahí sí puedo soldar. Al final esto no hizo falta hacerlo, pero bueno, se le habían volado dos patitas. Bueno, ¿cómo levanto el pin code? Bueno, el pin code lo vemos ahora en 2 minutos y en otra clase lo vemos mejor, porque aparte ahora me mandaron de un Citroën C3 para hacer lo mismo, porque cambiaron la BCI, ¿sí? Que lo tengo por allá, el trabajo. ¿Sí? En ese caso viene con una computadora Bosch M749, otra computadora, a ver, que la tenía por aquí. Me mandaron todo el conjunto de un C3, que sería esto. La EQ. Quieren que modifique el kilometraje del tablero porque puso la BCI, una BCI usada y se le cambió el kilometraje del tablero. Así que hay que poner el valor original. Una fusilera usada, ¿sí? de San Madero, de Sesbi, creo que la compró, no sé dónde. Más por supuesto la antena, el conmutador de luces y las llaves. Todo esto es lo que hace falta para solucionar ese problema. Está bien, no es un tema de reparación de EQs. La EQ está en trabajo, perdón. ¿Sí? Es una Bosch Motronic M749. Si yo cambio la BCI, el auto tampoco arranca. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? La BCI original también se perdió. Si se perdió la BCI original, entonces tampoco se va a poder trabajar con esto. Puedo desinmovilizar la EQ de motor, la podría llegar a desinmovilizar, la EQ de motor, pero no es lo correcto sería que funcione todo de vuelta nuevamente. Entonces, para que funcione de vuelta todo nuevamente, lo que haría en este caso es resetear la BCI a virgen y arrancar desde cero, ¿sí? Que significa hacer programaciones con escáner. Claro, con la telecarga se podría recuperar la información de la EQ, ¿sí? Pero vos porque trabajás en concesionaria, nosotros no tenemos acceso a eso por el momento, ¿no? Sí, sí. O sea, teniendo el Lexia, Proxia, Peugeot y Citroën, se podría llegar a hacer, ¿no? Pero nosotros no tenemos acceso a eso. Entonces nosotros lo trabajamos directamente de otra forma. A través de restablecer a cero una BCI, leerle por las dudas el telecodificado. Por ahí la clase que viene hacemos algo de eso. No tiene tanto que ver con reparación física de comprobar componentes electrónicos, sino ya más que nada de la parte de programación. También una computadora puede no hacer arrancar al vehículo o hacer una falla específica por una desprogramación interna, ¿sí? No solamente por la parte del inmovilizador, lo que es el emparejamiento entre la EQ de motor y la central de inmovilizador que corresponda a ese vehículo, sino que también puede haber temas de funcionamiento. Está mal funcionamiento por algún motivo en particular. Así que eso lo podemos dedicarnos a una clase para verlo, ¿no? Y sí, por supuesto. Bueno, ¿se entendió más o menos la clase de hoy?